Tal vez te sea familiar esta expresión. Lo mismo que Jesús murió y resucitó, así nosotros también moriremos y resucitaremos. Da igual que seas creyente o no. La base de la fe cristiana es Jesucristo, y la base de la esperanza de los cristianos en la vida eterna después de la muerte es su resurrección. De hecho, toda religión nace del desconcierto ante la muerte y de la necesidad de respuestas, o al menos promesas. Acompáñame. Vamos a dejar atrás este lugar y este tiempo. Nos movemos. Nos vamos lejos, hasta las orillas del Nilo, en los remotos tiempos del inicio del pensamiento reflexivo, a la sombra de las acacias y bajo el dorado esplendor de los templos. De la misma forma que has oído esa frase, seas o no creyente, también habrás oído hablar de las maravillas del antiguo Egipto, seas o no turista. Puede que también estés familiarizado con aquellos antiguos dioses y que hayas oído hablar de la diosa Sekhmet de cabeza de león, del dios Tot de cabeza de ibis, el inventor de la escritura, del chacal Anubis que embalsamaba a los muertos, del dios Ta, representado como una momia que había creado el mundo mediante la palabra, o de Amón, el dios carnero y patrón local de Tebas, que fue el preferido durante la 18 dinastía. Pero por debajo de todo ese panorama abigarrado de dioses y diosas, en el humilde nivel de la tierra había otro dios, un dios diferente y separado de todos los demás, un dios que no tenía forma de animal. Aquellas otras divinidades eran invocadas y temidas, pero solo Osiris era amado, porque Osiris no era un símbolo, no era un icono, no era un misterio, sino un dios cercano, con la apariencia de un hombre, porque en algún tiempo pasado había sido hombre, lo mismo que Jesucristo, y como él había sufrido una muerte violenta e injusta. Pues bien, lo que decían continuamente aquellos antiguos habitantes del Nilo, el mantra que los consolaba, la promesa en la que creían, era esta. De la misma forma que Osiris murió y resucitó, así también nosotros moriremos y resucitaremos. El eco de la bondad de aquel hombre Dios resuena mucho más allá y mucho antes de la Palestina del Nuevo Testamento. Alcanza hasta las felices y prósperas riberas de aquel Nilo floreciente y se funde en el pozo profundo y desconocido del tiempo más remoto. ¿No resulta perturbadora esta semejanza entre la religiosidad popular de los pueblos cristianos y la religiosidad popular del antiguo pueblo egipcio? Una inquietante tesis doctoral firmada por Yogari Pujol expone una demostración abrumadora de cómo el Evangelio está inspirado en los ritos de Horus. De hecho, una parte muy significativa de la imaginería cristiana parece provenir de la religión popular de Osiris.
El juicio final del Evangelio es idéntico al juicio de las almas, en el que se depositaba en un plato de la balanza el corazón del difunto y en el otro la ligera pluma de Maat, que representa la verdad y la justicia. El corazón debía estar libre de pecado y por lo tanto ser tan liviano como Maat. En este juicio el propio Osiris es el juez, lo mismo que se dice que Jesucristo volverá para juzgar a vivos y muertos. Quizá se pueda decir que las divinidades animales formaban la religión de las élites y que Osiris era el dios del pueblo sencillo y sin complicaciones. Todo en la vida espiritual de Egipto volvía una y otra vez a la muerte y a la resurrección. Y decir muerte y resurrección era decir Osiris. De la misma forma que Jesús está simbolizado en el pan que partió entre sus discípulos en la última cena, así también Osiris está representado de color verde y simbolizaba el grano de trigo que muere para renacer. De la misma forma que los cristianos se aseguran la vida eterna comiendo el pan que es la carne de Cristo, los fieles egipcios abandonaban en las tumbas unos aglomerados de semillas de trigo a los que se había dado la inconfundible forma de Osiris para que al germinar forzaran mágicamente la resurrección, porque Osiris es el espíritu del cereal y toda la imaginería primitiva de la resurrección vuelve una y otra vez al símbolo del grano que muere para renacer. El libro de los muertos, ese conjunto de fórmulas mágicas ordenadas a que el difunto recuperase el control de sus miembros, se levantase de su tumba y se pusiera en camino hacia el más allá, encabezaba cada una de esas fórmulas con el nombre de Osiris seguido con el nombre del propio difunto, porque el difunto se identificaba con Osiris y era simbólicamente Osiris.